Abran sus Biblias, por favor, en Segunda de Pedro. Capítulo 1. Y vamos a hablar en esta mañana, creo que es algo muy importante, que nunca es suficiente el poder enseñar y predicar sobre este tema. Y el tema es fortaleciendo tu fe. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros para fortalecer nuestra fe. Y quiero leer ahí en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al versículo 10. Quiero que todos lo leamos, aunque no estemos parejitos, ¿ok? Segunda de Pedro capítulo 1, del verso 3 al versículo 10. 1, 2, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a leer esa última frase. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Creo que una de las cosas que necesitamos nosotros hacer es poner atención a nuestra fe. La fe es algo muy importante porque la Biblia dice muy claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Dile a tu vecino, sin fe es imposible agradar a Dios. Todos necesitamos fortalecer nuestra fe, todos necesitamos cuidar nuestra fe, todos necesitamos, estamos aquí, alimentar nuestra fe. Es algo muy importante porque es algo con lo cual estamos viviendo cada momento. Y una de las cosas es que lo increíble de todo esto es que Dios es invisible. No lo podemos percibir con los sentidos naturales. No podemos ver con nuestra vista cuando Dios se va a manifestar. Ya vemos el resultado de nuestra fe cuando vemos la respuesta de una oración o de una acción de fe. Pero es muy importante, mis amados, que pongamos mucha atención en nuestra fe. Déjenme decirles algo, para muchos que no ponen atención y diligencia en cómo alimentar y proteger y fortalecer su fe, muchas personas aún dentro de la iglesia nunca alcanzan las promesas de Dios, nunca alcanzan ver que las promesas de Dios se cumplan en sus vidas, porque está hablando aquí de las promesas del Señor. ¿Estamos aquí?
dice en el verso 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En otras palabras, para nosotros tener el cumplimiento, la bendición de esas promesas, necesitamos cuidar y alimentar nuestra fe. Y Pedro nos da algunas características muy importantes. Wow. Y son 7. Una de ellas es la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. ¿Saben qué descubro? Cada vez que ustedes, escuchen esto porque les va a dar mucha luz. Cada vez que ustedes lean un pasaje de la Biblia de un hombre o mujer de fe, van a ver estas 7 características en ese personaje de la Biblia. Repito, cada vez que tú leas un pasaje que te impacte, un pasaje que alimente tu corazón, que alimente tu fe, tú vas a ver estas 7 cosas que Pedro está hablando, que pusieron por obra en sus vidas para recibir la promesa cumplida que Dios tenía para ese hombre, para esa mujer de Dios. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, si nosotros hablamos del ejemplo de María, o sea, María recibió una promesa, recibió una palabra. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la palabra? La palabra y la promesa fue: tendrás un hijo, llamarás su nombre Jesús. Esa fue la palabra, esa fue la promesa. Y saben, cada uno de nosotros tenemos promesas en nuestro corazón. Y yo veo en una similitud muy semejante a lo que le pasó a María. Porque ese bebé que llevaba en su vientre, desde el momento en que el ángel le habló, que era algo imposible que sucediera por cuanto ella no había conocido varón, era una promesa de Dios. ¿Están aquí conmigo? Entonces yo veo que María tenía que alimentar ese bebé, tenía que alimentar esa promesa. Y nosotros tenemos que alimentar en nosotros las promesas que nosotros hemos recibido en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, alimenta tu promesa, alimenta tu bebé. Estamos aquí con buena comida. Wow, me estás entendiendo cómo lo estoy presentando. O sea, tu promesa es tu bebé y lo llevas aquí. Y sabes, yo veo estas 7 cosas en la vida de María. Veo las 7 cosas de las cuales habla Pedro. Por eso necesitamos nosotros alimentar aquello que Dios pone dentro de nosotros. Necesitamos darle el tipo de comida que necesita nuestra promesa, el bebé que llevamos dentro, aquello que esperamos que Dios haga en nosotros. ¿Sí? O sea, María tuvo que pasar muchas dificultades, tuvo que tener paciencia, tuvo que tener dominio propio. Se pueden imaginar, ella tuvo que llevar a cabo un largo viaje para ir y que se cumpliera la palabra de Dios para que pudieran nacer Yeshua, Jesús, en Belén. Y nosotros podemos ver la historia, cómo ella tuvo que pasar momentos difíciles, tuvo que tener paciencia, tuvo que tener dominio propio. El enemigo siempre está lanzando sus mentiras, sus palabras de desánimo. ¿Cómo es posible que tú, llevando al Mesías en tu vientre, no haya un lugar en donde él pueda nacer? Ella no, ¿verdad?, dio a luz en el Star Médica. No hubo lugar para eso. No hubo lugar en un lugar más que un establo que estaba maloliente, en donde quizás el enemigo estaba hablando. Si verdaderamente fuera el Mesías, Dios no hubiera permitido esto. Pero ¿saben una cosa? Dios muchas veces permite cosas en nuestras vidas para que nosotros nos mantengamos en esa fe y nosotros no desmayemos en aquello que Dios nos ha dicho. Dios te ha dado promesas, y Pedro está hablando grandísimas promesas para las cuales vamos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios.
pero no tengo tiempo de señalar, pero yo veo en la vida de María, por ejemplo, porque voy a ir a otros pasajes, veo estas 7 características donde Pedro nos habla de una fe. Una fe que no se rinde, escuchen, una fe a prueba de apostasía, una fe para los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Cuando tú lees la segunda de Pedro, y se los dejo de tarea, pero la Biblia habla de segunda de Pedro como un libro, escuchen esto, en donde está hablando de los tiempos peligrosos. ¿Estamos aquí? De los tiempos finales antes de la segunda venida de Jesucristo, donde habrá tinieblas, donde habrá apostasía. Segunda de Pedro nos habla de falsos maestros, de burladores, de un incremento de pecado, etcétera. Entonces, en ese tipo de situación y circunstancias, Pedro nos dice que necesitamos poner una atención muy especial a nuestra fe. Mis amados, déjenme decirles esto: necesitamos ponerle atención y alimentar nuestra fe, porque muchas veces podemos pensar que estamos actuando en fe, podemos pensar que estamos en una actitud de fe, pero no necesariamente. Muchas veces, por el hecho de saber una promesa, si nosotros no actuamos en fe y no hay acciones que corresponden a nuestra fe, podemos darnos cuenta que no podemos ver los resultados. ¿Estamos aquí? Dios había prometido la tierra prometida al pueblo de Israel, y solamente 2 realmente creyeron. ¿Por qué? Porque creyeron lo que estaban mirando sus ojos y no creyeron lo que Dios decía. Dios decía: yo les he dado una tierra que fluye leche y miel. Yo los voy a ayudar a vencer a todos los gigantes, a todos sus enemigos. Pero ¿qué fue lo que hicieron? No permanecieron en fe, no tuvieron dominio propio, no tuvieron paciencia, no tuvieron conocimiento. O sea, cuando tú lees un hombre o una mujer de fe y ves que estas 7 características son importantes para fortalecer nuestra fe. Wow. Y Dios nos ha dado esa fe. Todos aquí tenemos una medida de fe. Todos aquí tenemos una ¿qué? Medida de fe. Pero esa fe solamente crece cuando nosotros la ejercemos. ¿Sí? Creo que la fe es uno de los regalos más extraordinarios que Dios nos ha dado para vencer en estos tiempos difíciles. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y Dios nos ha dado este regalo de la fe, y esta fe nos da la capacidad de vivir en victoria sin importar las circunstancias. Es un don real, mis amados, es algo sobrenatural. Wow. Digan: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, en otras palabras, para mucha gente que no ha puesto por obra la palabra de Dios, se desilusiona, se desanima, se rinde. Dicen: a mí no me funcionó. Pero ¿cuántos saben que hay miles y millones de personas en todo el mundo? Yo estoy sorprendido del crecimiento que Dios está trayendo en todo el mundo, cómo la palabra de Dios se está propagando en todas las naciones de una manera impresionante. Pero solamente aquellos que activan y ponen en práctica su fe. Mis amados, podemos ser cristianos de 20 años y podemos estar simplemente sin activar nuestra fe. ¡Yujú! Wow. Y esta fe de la que Pedro está hablando es una fe que no se rinde. Es una fe que no te va a dejar sin fruto. Es una fe que no te hará caer. Y lo primero dice: añade. Dice ahí que añadamos, ¿verdad? ¿Están aquí? Añadid a vuestra fe, en el verso 5, virtud. ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea, virtud quiere decir también excelencia moral, quiere decir
hábitos correctos, que vivamos haciendo lo que es correcto, mis amados. Una fe que no tiene acciones es una fe que está muerta. Nuestra fe tiene que estar activada por acciones justas, por virtudes que agradan a Dios. Ahora, la fe es un riesgo. ¿Sí? ¿La fe qué es? Es un riesgo. La fe es un riesgo. Wow. Por ejemplo, si tú estás en un restaurante y de repente ves a una persona que está con un bastón, está cojeando, pues tú tomas el riesgo y tú crees en el nombre del Señor que cuando tú ores por esa persona, tú no sabes si va a sanar, pero por lo menos tomas el riesgo, obedeces lo que el Señor te está impulsando a hacer. Pero muchas veces no ponemos en práctica nuestra fe. Nuestra fe la tenemos muchas veces dormida porque no la usamos, no la ejercitamos. Aleluya. O sea, digan todos, la fe es expresada en riesgo. Fíjense, todo el capítulo de Hebreos 11 habla de gente que tomó riesgos, pero que Dios respaldó por sus acciones, porque creyeron su palabra. ¿Estamos aquí? Amén. La Biblia dice de un hombre cojo que Pablo estaba predicando. Me llama la atención, dice que estaba predicando, y la Biblia dice ahí en Hechos, no se los voy a leer, pero dice en Hechos 14, versículo 9 y 10. Después nomás anótenlo, pero dice que Pablo vio algo. Dice, vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Repito, Pablo cuando estaba predicando el evangelio dice que vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Pero no sanó. Digan hasta. O sea, tú puedes tener fe y sin embargo no recibir una sanidad. Tú puedes tener fe y sin embargo no recibir esa provisión. Hay que demostrarle a Dios que tú crees su palabra. Yo no he conocido pastor, predicador, hombre, mujer de Dios que no hable de fe. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Wow. Y dice que en ese momento, cuando Pablo se dio cuenta que tenía fe para ser sanado, ¿saben qué dice la Biblia? Entonces Pablo fue a este hombre y le ayudó a activar su fe y le dijo, levántate. Entonces su fe tuvo resultado en una sanidad. Pero noten esto, por favor. A mí me impacta este versículo porque dice que Pablo se dio cuenta que este hombre paralítico tenía fe para ser sanado y sin embargo no estaba sanado. Faltaba la acción correspondiente a lo que la palabra que Pablo estaba predicando fuera activada, fuera llevada a una acción. Y Pablo lo ayudó. Y muchas veces yo veo en gente que tienen fe para prosperar, y tenemos que ayudarlos a dar un paso de fe para que el Señor obre a su favor. ¿Me están siguiendo? Wow. Ayudarlo, bendecirlo. Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo
a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Le dio la orden, ¿no? Y él dijo: no puedo, me voy a caer. Wow. Número 2. Tenemos que añadirle a nuestra fe conocimiento. ¿Estamos aquí? Wow. Todos conocemos la palabra de Dios que dice, ¿verdad?, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es nuestra fe sólida en el conocimiento de lo que Dios dice que hizo por nosotros. O sea, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el sacrificio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora, cuando yo estaba pensando en esto del conocimiento, ¿saben una cosa? Quiero que vayan a Santiago y quiero que vean algo que es poderoso. Miren, Santiago es uno de los predicadores que no era muy agraciado, hablaba muy fuerte, quizás se le iba a mucha gente cuando él predicaba, pero era un predicador radical. O sea, él decía: mira, si tú no tienes obras, tu fe está muerta y arrepiéntete. Esa es la versión según San Agustín 1:1. No, pero Santiago, ustedes pueden leer, pero dice algo Santiago que me llamó la atención. Santiago capítulo 1, en el verso 25, fíjense lo que dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, todo lo que haga, Dios lo va a bendecir. Todo lo que haga, Dios lo va a prosperar. ¿Sí? Pero fijarse bien, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Entonces, mis amados, la fe se edifica cuando le ponemos atención a la palabra de Dios y adquirimos un conocimiento que se convierte en revelación para tu propio corazón. Porque escuchen esto: el punto de contacto del Espíritu Santo con nosotros es nuestro corazón, para que la fe sea despertada y activada, y eso te va a llevar a hacer algo. Wow. O sea, cuando añadimos conocimiento, nuestra fe es transformada. Pero escuchen, dice en el verso 25, quiero que lo vean, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Wow. Eso quiere decir, escuchen esto, que yo tengo que poner toda mi atención en la palabra. No tengo que estar distraído, tengo que meditar en la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Hay 3 cosas que me dice que yo debo de hacer con respecto a este versículo. Número 1, tengo que mirar atentamente. Eso me habla de una actitud que implica concentración en los sentidos. Que esté todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo en la palabra de Dios. ¿Estás aquí? O sea, mirar atentamente. Digan: mirar atentamente. Y muchas veces no leemos la palabra de Dios de esa manera. No la leemos, nos distraemos, y muchas veces Dios pide que nosotros estemos concentrados en mirar la palabra de Dios. Tómate un pasaje. Yo tomo un pasaje todo un día hasta que ese pasaje cobra vida. Wow. Repito, cobra vida. Ahora, tú tienes que perseverar, aun cuando no le entiendas. Ahorita te voy a dar un ejemplo que me hizo llorar.
Yo lo había leído muchas veces ese pasaje, pero cuando lo leí, lo medité, wow, dije, verdaderamente Dios honra a aquellos que tienen hambre de Dios. Dios los honra. Entonces miren, mirar atentamente, concentración en lo que estás meditando, en lo que estás leyendo. O sea, porque no se logra en una sola leída. No tomas la savia de la palabra. Número 2, tienes que perseverar. Ahí está en el versículo. Número 2, tienes que perseverar. Dice, ¿estás aquí? Dice, persevera ¿en qué? En ella. ¿Estamos aquí? Ahora, sino siendo un hacedor de la obra. Ahora yo hago la pregunta. Aquí dice, siendo hacedor de la obra. Y yo hago la pregunta, y quizás tú te la haces, ¿a qué obra se refiere? ¿A qué obra se refiere en este versículo? Escuchen, a la obra, escuchen, a la obra que resulta del estudio de la palabra. Repito, a la obra que resulta del estudio de la palabra. A esa obra se refiere. Ahora, este versículo me llevó a algo en cuanto a mi fe. Cada vez que Dios nos da una revelación en la palabra, no es para darnos información solamente. Siempre, cualquier conocimiento que tú adquieras de la palabra de Dios, Dios siempre te va a llevar a que lo lleves a una acción. Híjole. Wow. O sea, ¿de qué me sirve estar gordo espiritualmente, lleno de la palabra, si no pongo por obra lo mínimo que Dios me muestra? Entonces, cuando dice ahí, sino hacedor de la obra, o sea, de lo que resulta del estudio de la palabra, esta persona será bienaventurada en lo que hace. ¿Por qué? Porque todo lo que hace, aquí viene, todo lo que hace, lo hace basado en la revelación de la palabra de Dios en su corazón, lo cual se corresponde a obras. Y como está haciendo, la palabra de Dios está haciendo en su corazón y gobierna y se vuelve, nos tenemos que volver nosotros uno con la palabra. La palabra en nosotros se tiene que volver una en nosotros y nuestras obras van a ser completamente transformadas, mis amados. Ahora quiero decir esto, vuelvo a repetir esto. Dios no entrega conocimiento solo para informar, lo quiero repetir, y entretener. Cada vez que Dios te da conocimiento, está orientado siempre a que hagas un estudio bíblico. No, está orientado a moverte a hacer algo. Wow, ¿está orientado a qué? Cada vez que Dios te da conocimiento, está orientado no para informarte y entretenerte, sino orientado a moverte a qué? A hacer algo. En otras palabras, tú recibes un conocimiento cada día aquí, cada domingo. Algo tiene que moverte a hacer, mis amados. Si no, nuestra fe está siendo una fe sin obras, una fe muerta. Ese silencio hiscalense.
Ahora, vean conmigo este pasaje. Miren. Híjole, qué tremendo. Que cada vez que Dios te da un conocimiento, ¿para qué es? ¿Para qué? Para que digas, ¡ay, gloria a Dios! ¡Qué bonito! Lo que el Señor me reveló. No. Vean conmigo, este pasaje me hizo llorar. Ayer me hizo llorar. Y es algo tan sencillo, pero Hechos capítulo 8, pero habla de esto, del conocimiento. Fíjense en este hombre. Fíjense en este hombre. Hechos capítulo 8. Después, ¿saben de quién es? Es de Felipe y el etíope. Alguien que quizás nunca lo habías visto, pero quiero que lo veamos rápido. Entonces él se levantó, Felipe. Imagínense, Felipe estaba en un avivamiento. ¿Están aquí? No los oigo. Estaba en un avivamiento en Samaria. Y un ángel del Señor, fíjense lo que hace Dios cuando hay una persona que tiene hambre de conocimiento, pero para hacer cambios en su vida. Repito, lo que hace Dios cuando hay una persona hambrienta de Él, de conocer, de saber. Y muchas veces tú vas a tener que hacer cosas que no sabes y empezar por fe y aún leer la Biblia y aún no le vas a entender, pero Dios sabe tu esfuerzo y cuando tú lo haces y no lo entiendes, Dios siempre mandará a tu vida un Felipe. Gloria a Dios. Wow. Imagínense. Dice en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Imagínense, está en un avivamiento y Dios le dice: vete al desierto. Ay, Señor, ¿pero a qué voy? Porque siempre la fe siempre nos lleva a lo desconocido. Muchas veces el caminar por fe no lo vamos a saber todo. Dios siempre se deleita. ¿Sabes una cosa? Yo he visto que hoy en día como que el GPS, todos usamos GPS, ¿verdad? La mayoría, cuando estamos en un lugar, por ejemplo el tráfico, usamos Waze y nos va ayudando, ¿verdad? Para evitar el tráfico, etcétera. Pero el GPS nos dice: a 2 kilómetros y punto 3 vas a dar vuelta a la derecha. Y muchos de nosotros quisiéramos que Dios fuera así con nosotros. Mira, vas a ir a este camino y aquí vas a encontrar esto y de aquí vas a hacer esto. Y queremos que Dios nos diga todo lo que va a pasar en nuestra vida, pero Dios nomás nos dice el paso 1: toma esta carretera y después te diré lo que vas a hacer. Porque Dios se sorprende de que nosotros queremos siempre saberlo todo, pero Dios, si no, nunca ejercitaríamos nuestra fe. Ahora, este hombre, Felipe, fue porque Dios honró a este etíope. Ahora, yo estuve viendo la distancia que él recorrió. Imagínense, él recorrió desde Jerusalén. Él fue a adorar. Él no conocía a Dios. Escúchenme. Él sabía que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Él fue simplemente a adorar. Él fue porque tenía un hambre por Dios, por conocer la realidad, la existencia del Dios vivo y verdadero. Wow. Estamos hablando de este hombre etíope que era el tesorero. Vivía en Etiopía. ¿Saben qué distancia hay de Etiopía a Jerusalén? Más de 4,000 kilómetros. ¿Saben cuánto se hace caminando? Más o menos unos 34, 35 días. Ahora él traía un carro. Quizás 15, 20 días. Pero él, fíjense bien, como dice en el verso 31 dice: él dijo: ¿y cómo podré? Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? No. Por eso Dios te mandó, Felipe. Pero lo que me impacta
es que muchas veces nosotros en el conocimiento de Dios, cuando ya no entendemos, nos desanimamos a seguir leyendo. Pero quiero darte este ejemplo de este hombre, que él siguió leyendo aunque no lo entendía. Él siguió leyendo aunque no comprendía lo que estaba leyendo. Y Dios honró su hambre, Dios honró su fe. Y mis amados, cuando Dios, aleluya, ve tu hambre de tener conocimiento para tu fe, Dios siempre la va a alimentar y te va a llevar a hacer algo con respecto a lo que tú estás siendo enseñado. Gloria a Dios. O sea, quizás lo vemos así muy fácil, pero estamos hablando de un viaje de quizás un mes solamente para ir a adorar a Dios. Y Dios honró su hambre. Yo veo el hambre que tenía este tesorero. Wow. A veces nosotros no queremos ir un viaje de 2 días. A veces se nos hace largo venir hasta la Estrella de Verani. No, pastor, hasta que se cambien en el nuevo auditorio. Yo vivo aquí en Parques a 3 calles, pero no puedo ir hasta acá. Dios mío, ayúdanos. Cuando fui a China, los amados de China caminaban 8 horas para llegar a la reunión. ¿Qué? Imagínense. Tuvo que cruzar este hombre. Tuvo que cruzar la nación de Egipto primero, y luego la nación de Sudán. 2 naciones. Robos, desierto, calor, frío. Pero no le importó. No te importe. Ponle atención a la palabra de Dios. Métete a ella hasta que realmente te lleve a accionar. Mira, si tú lees la palabra y no te lleva a hacer algo con respecto a ella, vamos a Santiago. Ay, Señor, apenas voy en el empiezo. Dile a tu vecino: tú debes de ser como este tesorero. Y esto me da un principio, que muchas veces Dios te va a retar a hacer cosas que tú no sabes, pero cuando tú empieces a hacerlo por fe, Dios te va a mandar a un Felipe. Dile a tu vecino: Dios te va a mandar un Felipito, gloria a Dios. O una Felipita, gloria a Dios. Gloria a Dios. Para los solteros, ¿verdad? Gloria a Dios. Y las solteras: un Felipito, una Felipita, gloria a Dios. Aleluya. O sea, yo no sé, lo que quiero que vean es que valoren cómo Dios honra. Honra, digan honra. Fuerte, díganlo fuerte. Dios honra a los que se esfuerzan. O sea, imagínate, yo soy Felipe y yo le digo a Dios: oye, Dios, ¿estás bien? Estoy en un avivamiento y me mandas al desierto. ¿Qué onda? Cállese la boca. Yo sé lo que hago. Porque este hombre ha viajado días, tiene hambre de conocer al verdadero Dios. Ha venido a Jerusalén a adorar, pero no ha tenido una experiencia. Y Dios manda un ángel, Dios manda un evangelista. Wow. Se bautiza, le hablan de Jesús, acepta a Cristo, y el evangelio fue llevado a Etiopía. Aleluya. Por la hambre de un hombre. Ahora hay un problema, mis amados. Hay un problema. El Alzheimer espiritual. ¿Cómo se dice? Alzheimer. Shandaramakanda. Alzheimer. Gracias, Arita. Se nos olvida. Cada domingo que venimos, se nos olvida lo que recibimos.
Y todos, qué bonito estuvo, ay, qué padre, qué no, qué sí. El pastor me durmió, gloria a Dios. Pude descansar en la reunión. Dios te bendiga, gracias. Miren lo que dice Santiago. Y es una situación que sucede y está sucediendo en la iglesia. El Alzheimer espiritual. Díganlo todos. Espiritual. Vean Santiago, rápido. Aunque no termine, pero algo han recibido. Dice verso 25, en el mismo de Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿A cuántos les ha pasado? Bueno, quizás a mi edad sucede, pero también a los chavos, ¿no? Que de repente vas a una habitación y dices, ay, ¿para qué vine? Bueno, la mayoría se identificó conmigo. Los demás son jóvenes y bellos, gloria a Dios. ¿No es cierto? Y saben una cosa, este es el peligro que tiene la iglesia ahorita. Que oímos una palabra saliendo de aquí, se nos olvida, la olvidamos. Que Dios nos habló, que Dios te dijo que hicieras esto. La pérdida de memoria. Y lo menciona 2 veces. ¿Están aquí? Entonces, todo conocimiento nos va a llevar a una acción concreta. Si no, de nada sirvió la palabra. Nos convertimos simplemente en oidores de la palabra, memorizadores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Nuestra fe tiene que estar. Número 3, rápidamente, el dominio propio. Yo creo, esto es importante, muchas veces en cualquier acto y acción de fe se requiere dominio propio. Muchas veces queremos decir cosas y tenemos que aguantarnos y no hablar aquello que quisiéramos hablar, porque aquello que vamos a hablar es negativo. Eso trae maldición a nuestra vida, eso mata nuestra fe, nuestra confesión o dominio propio de no esperar. Wow, María tuvo dominio propio, Abraham tuvo dominio propio. Por ejemplo, me impactó el ejemplo de la tsunamita que tuvo dominio propio. Cuando le preguntaron por su hijo, que estaba muerto, digan muerto, y bien muerto, digan bien muerto, muertito, ya estaba frío, vamos. Y le preguntan por su hijo, y ella dijo, bien. ¿Qué dominio propio? Digan todos, bien. O sea, ella dijo, bien, me va bien, todo anda bien. Pero algo que notas, fíjense bien, o sea, Dios siempre honra el dominio propio cuando ejerces tu fe en alguna acción que tú lo haces para Dios. Cuando esta mujer dijo bien, tú ves el pasaje, después lo leen. Eso está si lo quieren leer, en Segunda de Reyes, capítulo 4. No, nomás anótenlo. Pero fíjense bien, cuando ella dice bien, a partir de esa frase que ella dice, esta mujer, ¿qué creen? Que todo fue bien a partir de ese momento. ¡Qué increíble! Todo fue bien. ¡Wow!
Porque la creencia en tu corazón se desata por fe a través de tu boca. Y todo fue bien de verdad a partir de ese momento. Número 4, la paciencia. La paciencia, escuchen, mantiene tu fe aplicada. Tenemos que tener paciencia para ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Abraham tuvo paciencia? ¿Cuántos saben que Abraham tuvo paciencia? Sí. Y por eso es que cada uno de nosotros nos tenemos que mantener en fe todo el tiempo. Fortalece tu fe, fortalece tu fe. Chécate a ti mismo. Dile a tu vecino, checa tu fe. Checa tu nivel de fe. Dile, checa tu nivel de fe. Así como los varones vamos y checamos el nivel de aceite de nuestros autos, ¿no? Checa el nivel de fe. Y también dile, ¿andas en fe? Díselo convencido. ¿Andas en fe? No, yo ando en incredulidad. Ando, híjole, wow. Dios quiere ayudarnos, mis amados. Dios quiere que las promesas que habla Pedro ahí sean para nosotros. Quiere Dios cumplir sus promesas para nosotros. Gloria a Dios. ¿Están aquí? Tenemos que mantenernos en fe. Ahora, quiero decirles, entre la promesa y el cumplimiento, fíjense, entre el cumplimiento y la promesa hay una distancia. Hay algo que Dios permite y eso se llama la incertidumbre. Incertidumbre. Y la incertidumbre, escuchen, es una de las lecciones de la vida cristiana más difíciles de aprender. Porque es en donde confiamos en Él, en su palabra, en su carácter, pero a pesar de las circunstancias muchas veces son contrarias a lo que Dios nos ha dicho. Pero Dios dice que Él va a cumplir su promesa, su palabra. O sea, y experimentamos la incertidumbre, la sentimos. Desde que nos da la promesa y el tiempo de cumplimiento, experimentamos incertidumbre, ¿no es cierto? Wow, pero lo bueno es que Dios siempre, aquellos que están cuidando su fe, Dios siempre nos va a ayudar a que nuestra fe esté fuerte. Amén. Wow. La piedad. Tienes que añadirle a tu fe piedad. ¿Qué es la piedad? Solamente voy a decir esto. Es fortalecer tu anhelo y tu comunión con Dios. Si tú no fortaleces tu anhelo y tu deseo por Dios, no vas a poder añadirle a tu fe piedad. Pero esa es la piedad, el anhelo por las cosas santas. La piedad me habla de fortalecer, repito, mi deseo y comunión con Dios. Cuando yo me meto con Dios, mis amados, cuando tú te metes con Dios, la fuente de la fe, el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Jesús. Y si nosotros nos metemos con Dios, entonces nuestra fe es fortalecida. Y la última, escuchen, y esto, tuve una experiencia en esta semana que me dio mucha luz. El afecto fraternal y el amor. Déjame decirte, si no amamos, nuestra fe se debilita. Ahora, escuchen esto, 5 de estas cosas, pónganme atención, esta es la conclusión. 5 de estas cosas son cosas que tenemos que hacer nosotros y Dios. Pero las otras 2 son hacia nuestro prójimo. La Biblia dice en Gálatas, escuchen esto, la Biblia dice en Gálatas, la fe que obra por el amor. En otras palabras, cuando no nos amamos o no amamos y metemos amargura en nuestro corazón, entonces nuestra fe es débil, no funciona.
yo estaba en una reunión, escuchen esto, yo estaba en una reunión y de repente oí una situación tremenda que pasó. No fue aquí, fue en otra iglesia. Estaba en esa reunión, de repente oigo que el esposo de una mujer se muere en un accidente. Y en ese momento no la conocía, no sabía más que lo que oí, pero en ese momento mi corazón me movió a dar una ofrenda. Pero después el Señor me habló y me dijo: cuando tú amas a otros, fíjense bien en esto, cuando tú amas a otros y te dedicas a amar a tu prójimo, a bendecir al huérfano, a la viuda, a amar a otros, tú estás acrecentando tu fe. ¡Wow! Pero no me lo hubiera enseñado si no lo hubiera hecho. En otras palabras, si tu fe no te está funcionando, tienes que amar más a tu prójimo. Dice que la fe obra por él. ¿Estás aquí? Escuchen, cuando mi fe no me está funcionando o me falta fe, aumento mi amor al prójimo, amo más a mi prójimo y se activa, se energiza mi fe. Ahora vean en Santiago cómo el Espíritu Santo siempre. Vean en Santiago, por favor, vean capítulo 2. Digan todos conmigo esto: mi amor hace que mi fe trabaje. Cuando doy amor a otros, no los oigo. Cuando doy, fortalezco mi fe. Ahora, ¿por qué dijo Pedro que le añadiéramos a nuestra fe amor y afecto fraternal? Lo dijo ¿por qué? ¿Por qué lo dijo? Para fortalecerla. ¿No? ¿No es cierto? Vean en el capítulo 1, estamos viendo versículo 26. Estamos hablando, ya vimos el versículo 25, pero luego más adelante dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y fíjense bien cómo dice el verso 27: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Todo esto va enfocado al amor al prójimo. Y luego en el capítulo 2 continúa, fíjense por favor: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En otras palabras, ¿cómo proteges tu fe? Proteges tu fe, o tu fe es fuerte cuando no haces acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd: no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. ¿Están aquí? En otras palabras, fe con amor. Amén. Entonces, son las cosas que Pedro dijo. Y dice Pedro que si nosotros hacemos estas cosas, no vamos a estar ociosos. ¿Estamos aquí? Sin fruto. ¿Y qué más? Y no caeréis jamás. ¿Lo puedes poner, por favor? Y no caeréis jamás. ¿Cuántos quieren vivir sin caída? Wow.
¿Cuántos quieren estar firmes? Entonces, fortalezcamos nuestra fe. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Ahora, el contexto es lo que acabamos de leer. Porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que Pedro está diciendo. Dice, no caeréis jamás. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a cuidarla, a alimentarla. Que alimentemos nuestra promesa, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, porque podemos tener fe, pero si no tenemos los ojos del amor, no podremos ver el poder milagroso de Cristo en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a añadir más amor a nuestro prójimo para que nuestra fe funcione. Ayúdanos, Señor, a depositar a nuestra fe amando, a depositar energía y fortaleza a nuestra fe amando a nuestro prójimo, Señor. Te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Ora por la persona que está a tu lado. Y ora que Dios traiga fortaleza a su fe. Que su fe sea alimentada. Y que al salir de este lugar no seamos olvidadizos de lo que hemos oído. Que no seamos olvidadizos de lo que hemos oído. Señor, toda pérdida de la memoria, Señor, ayúdanos a concentrarnos y no olvidar lo que hemos recibido el día de hoy. Algo tú hablaste a nuestro corazón, Señor, en cada uno de nosotros. Tú nos has dicho algo, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.